Y en ese tramo ya que usted llega al retiro, ¿con qué usted encontró, verdad? Porque llega un hombre necesitado. Hay negocios que me ofrecieron y quizás yo fui tentado por alguno de ellos de estar en algún negocio que el procedimiento no era adecuado. Y tener un encuentro, un cara a cara con el Señor en esos 3 días fue para mí lo más grande que en mi vida pudo haber pasado, lo más hermoso que cualquier hombre pueda tener. Yo te dije que cuando yo salí del retiro, yo dije que yo iba a darle mucho valor a mi familia y comencé haciendo las cosas necesarias para eso. Saludos a todos y seguimos con los encuentros. Y hoy tengo el privilegio de tener uno que ha tenido un encuentro, que ha tenido muchos encuentros. Tenemos a Orlando Acevedo, un abogado, un publicista, pero sobre todo, antes que eso, abogado, publicista, asesor e inmobiliario. Ha vendido muchas casas. El Señor le ha regalado una para salvarlo a él, salvarle a la familia, que es la iglesia. Ahí, sobre todo. Pero está casado con Annie Ferreira, tiene 3 hijos y 2 nietos, porque ya después yo decía que trabaja en el sector inmobiliario. Eso ya es como parte del adorno. Su esencia viene siendo la familia, lo que la iglesia le ha regalado. Pero decir que es miembro de la Hermandad de Emaús, de hombres de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Correcto. Es coordinador general de la Hermandad de Santo Domingo para el periodo 2026-2028 y comparte también la coordinación del ECO arquidiocesano junto con 6 hermanos más. Correcto. Y hace un sinfín de cosas y le va poniendo responsabilidad a la iglesia. Claro. Bienvenido, Gracias. Orlando, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, de verdad que después de ver las cosas que han pasado por aquí, cuando me llamaste, digo yo, bueno, me tocó, porque realmente han pasado muchos encuentros muy interesantes, donde hemos podido ver lo que el Señor hace en nosotros. Y te comienzo por algo, cuando hablaste del servicio, cuando yo tuve el encuentro con el Señor, fue algo tan perfecto para mí, tan importante, que yo le dije al Señor que yo quería servirle. Mi mujer, que tiene más tiempo que yo en los caminos del Señor, yo le dije al Señor esa misma noche que tuve el encuentro, que yo quiero servirle. Y ella me dijo, mira, el Señor se toma en serio. El Señor se toma en serio cuando realmente tú haces compromiso con Él. Y así fue. Ya así después de ahí, hace 15 años, ha sido un caminar de servicio. Pero antes de llegar ahí, ¿quién es Orlando? ¿Cómo ha sido su infancia? ¿Cómo se fue desarrollando? Porque a veces vemos el producto hecho ya. El que llegue ya conoce a Orlando el nuevo. Pero, ¿cómo Orlando? ¿Cómo su familia, su niñez? Cuénteme un poco de usted. Orlando, el penúltimo de 6, una familia humilde, una familia donde nuestro ícono principal era nuestro padre, que fue en ese tiempo maestro constructor. Y yo decía que ese hogar de nosotros, yo nací en Santiago de los Caballeros, era un nido de amor. Y realmente todo lo que creamos en ese tiempo era puro amor. Y yo fui muy, muy mimado de pequeño. Yo diría que ellos vieron en mí como un niño gracioso, dicen ellos. Inclusive me pusieron un apodo. Y era de mucha protección. De hecho, también yo nací atrás del Estadio Cibao. Y todo el que vive en Santiago y alrededor más del Estadio Cibao quiere ser pelotero. Y más que nosotros que vivíamos en pelota todo el tiempo, porque se escuchaba todo lo de play en nuestra casa. Yo quería ser pelotero, pero mi niñez fue un poco también difícil porque nací con una condición de salud, de alergia a esa cosa, y no me permitía hacer ejercicio, esa cosa. Y ese sueño fue tronchado desde pequeño, pero en sentido general era una familia llena de amor. Mi papá se iba a trabajar por 15 días fuera de la ciudad y
y realmente dejaba cosas por hacer y después volver a... Eso es los recuerdos más hermosos que tengo, la felicidad de llegar, que corríamos hasta 800 y 700 metros, de que lo veíamos venir cantando una canción, llamándolo a él, y esas cosas de verdad que son recuerdos muy hermosos. ¿Hace su vida completa, sus estudios en Santiago o emigra a Santo Domingo? ¿Cómo ha sido? Mi padre decía que todos sus hijos tenían que ser profesionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él pensaba, lo que a él le hubiese gustado era que todos fuéramos ingenieros y arquitectos, porque era maestro constructor. Y eso es un ideal que él tenía, porque él decía, bueno, con todos mis hijos maestros constructores, yo tengo trabajo para siempre. Pero comencé en Santiago, estudié los estudios primarios, y entonces ese ideal de mi padre ya a los 8 o 9 años nos establecimos aquí en Santo Domingo, y aquí hicimos toda nuestra carrera. Lo único que algunos fueron arquitectos, otros fueron publicistas, otros fueron abogados y ensistas. Pero yo, como mi primera carrera estudié publicidad, pero siempre me estuve desenvolviendo en ventas. Luego, como segunda carrera estudié Derecho. Y no he dejado de estudiar porque he estado también estudiando parte de lo que es la tecnología, el negocio que te dije que tenía. Sí. Y siempre ha sido un no terminar, siempre estamos haciendo algo, que una maestría, que aprendiendo que esto, que allí, y sobre todo, desde que conocimos al Señor también hemos tenido que prepararnos para poder servir al Señor. Orlando era inquieto, que a veces todos los que yo he tenido aquí sentados, exceptuando uno, que es el abogado Roberto Medina, siempre han resultado de que duran un par de años más en la preparación. Usted fue inquieto en ese sentido. Bueno, yo diría, yo era buen estudiante de por sí, pero mi papá quería que fuéramos lo mejor de todo, y él mismo se encargaba como de empujarnos en ese sentido. Cuando llegamos a la escuela, que nos ponía, ya nosotros sabíamos el abecedario, la tabla de hasta el 10, cosas que él mismo nos ponía a que estudiáramos, ya tú sabes, con un sistema como antes, que cuando tú fallabas ya tú sabes que había pela. Y en ese sentido, yo entiendo que aprendimos mucho y que nos tuvimos que preparar. Yo no fui tan inquieto en el sentido con la escuela, siempre como de lo más tranquilo. Era un perfil tranquilo realmente, siempre. Perfil bajo. Sí, siempre un perfil bajo. Y era dedicado. Yo diría que yo era muy estudioso, de verdad, de todo el tiempo. Tenía siempre buena nota. ¿Y cuál, ya después que se gradúa de publicista, su primer trabajo? Cuénteme un poco. ¿O no encontró trabajo de una vez? ¿Fue frustrante? Yo tuve una maravillosa oportunidad, porque yo, estudiando la carrera, yo trabajaba en la compañía de Luis Méndez Racing, que era una persona que corría carro. En ese tiempo tenía un negocio que tenía que ver con un vehículo de un nivel muy alto. Tuve la oportunidad, algo que se dio así, yo llegué un día a esa compañía, tenía un amigo que trabajaba ahí, y como que me puse a ayudarlo en un momento que iban a cerrar, porque el amigo mira que cerraba, y él como que vio que yo tuve como una buena actitud como de ponerme a atender a la gente sin saber de ese negocio. Y él me mandó a decir si yo quería trabajar allá, y de verdad, ahí comenzó una etapa en mi vida. Yo trabajaba en ese tiempo en ferretería Che, pero yo estaba tratando de dejar un tiempo para poder tomar materia. Pero tuve un tiempo trabajando en Luis Méndez Racing. Ahí yo estuve al lado de él con el carro de carrera, fui relacionado público del carro de carrera. Estuve aprendiendo de todas esas cosas, que ahí empecé a conocer la que era la parte de la tecnología. Fuimos los que primero comenzamos a implementar los sistemas de audio casero normales, estéreo, y después también la parte de música ambiental. Nos estuvimos haciendo en ese tiempo cursos para eso. Y yo diría que cuando entonces terminamos la carrera, ya teníamos un caminar, porque como estudiaba ya publicidad, tenía entonces también en mi empresa
Yo estaba haciendo ya los artes, iba a los medios, yo mismo hacía los anuncios que iban a poner. Yo ponía algunas pautas en el show mediodía, yo llevaba todo lo que iba a poner, le decía a Daniel Díaz Alejo en esos tiempos, que era, y Juli Carlos, como era que quería que hicieran mis cosas, y mi vida como metió en el medio, ¿no? Es decir, cuando ya terminé la carrera, no me fui directamente a una publicitaria, porque ya yo tenía ya me había casado, tenía mi primera hija, entonces como lo que me ofrecían la publicitaria era algo mucho más bajo de lo que ganaba ya en Luis Méndez. Entonces seguí por esa parte, gran parte de mi vida, pero ahora también teniendo la oportunidad, gracias a Luis Rafael, que me conoció, como creyó en mí, que yo tenía como ese talento. Y por vía de él pude desarrollar bastante mi carrera. Gracias, Señor. ¿Y cómo se encuentra Orlando con la iglesia? ¿Usted frecuentaba, iba los domingos a misa? Yo era... ¿Lo endulzaron por un lado para poder entrarlo? ¿Cómo fue ese proceso? No, realmente al principio era como muchas personas que van a la iglesia en actividades especiales, bautizo, cumpleaños, boda. 9 días. Yo diría que 9 días, no diría que ni siquiera constantemente los domingos. A pesar de que mi papá quiso implementar eso, pero era una época que los viejos en ese tiempo querían implementar la cosa, era la fuerza. Pero yo diría que mi propio padre y mi madre fue que a mi esposa y a mí nos incentivaron a que hiciéramos los cursos de la escuela de evangelización. Y nosotros comenzamos entonces a hacer esos cursos, que Felipe, que Pablo. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 1994, 95. Por ahí comenzamos. Lo único que yo no continué, pero mi esposa sí continuó hasta se graduó. Y yo seguí después de nuevo otra vez al calientabanco, al que va a las actividades especiales. Pero realmente donde comienza mi relación con el Señor de una manera muy especial, donde realmente yo digo que el Señor salió a buscarme un día y me fue a salvar. Yo llegué a ese retiro de Maú de una manera muy especial. No fue que me llenaron una ficha con tiempo, como dice. Mucha gente sabe que nosotros hablamos de ficha, o que alguien me invitó y yo me planifiqué. Realmente fue el viernes para ir el viernes. Y fue todo un proceso que después yo realmente dije, wow, el Señor es maravilloso. El Señor sabía que si ese día no me buscaba, yo tenía momentos muy difíciles en mi vida, económicos, emocionales, negocios que traté de implementar que no se dieron. Y era una bomba de tiempo. Y todo como se dio, realmente era una olla de presión, porque seguramente poca gente lo sabía o nadie lo sabía. Una olla de presión. Eran muchos días donde todo el mundo durmiendo en la casa, hasta los perritos, y yo sentado viendo para toda parte porque no podía implementar el sueño. Muchos días sin dormir, lleno de muchas situaciones que me impedían inclusive hasta poder tener espacio sano, espacio tranquilo. Ahí vienen entonces los problemas fuertes de que ataque de pánico, ansiedad, y ese tipo de situaciones que vienen con todas esas situaciones cuando tú no sabes por dónde canalizar las cosas que te embargan, ¿no? No tenía experiencia en esas cosas, no sabía que podía ir quizá algún asesor espiritual, sentarme y decirle, no, tampoco fui en ese tiempo, alguien me dijo, ve a un psicólogo, quizá un terapeuta. Y pensando también, si se lo digo a alguien, me va a juzgar, me van a condenar. Siempre te hace miedo de que si alguien sabe que tengo esta situación, ¿cómo me verán a mí después? Pero realmente en mí empezaron a suceder situaciones que ya eran preocupantes. Mi familia se estaba sintiendo con miedo porque yo fácilmente en algún momento me desmonté del carro pensando que me iba a asfixiar. Wow. Y tuve hasta un cateterismo que no necesitaba porque que me iba a dar un infarto de cardíaco. Y ya el Señor estaba comenzando a trabajar en mí porque yo recuerdo que
en ese intensivo que yo tuve, que no sabía qué me había pasado, porque yo no vi nada, no había pasado nada. Ya después me lo confirmaron después de cateterismo, yo no había pasado nada. Pero cuando yo vi a las 7 de la mañana que abrieron, yo estaba frente a la puerta. Yo podía ver la puerta cuando entraba la gente y salía, que abrían esa puerta, que yo vi mucha gente conocida y vi a mi familia y mis hijos con cara de angustia. Yo dije, estoy mal. Parece que me voy a joder. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad que sí? Pero realmente el Señor me estaba tocando por alguna forma para que pudiera, y ya que no escuchaba la señal por ninguna parte. Sabe que el Señor siempre está a nuestro alrededor. Inclusive, aunque tú no seas una persona que esté buscando al Señor, ni que tampoco, el Señor siempre está a tu alrededor, esperando que tú le digas, puede entrar, o esperando que tú puedas sentarte a conversar con Él. Y Él está ahí alrededor, tú no lo ves, pero si esos hermanos que nos están escuchando, si tú estás pasando por una situación difícil, óyeme, háblale al Señor, ahí donde tú quizás te encuentres, háblale al Señor, que el Señor está al ladito esperando que tú le des la autorización. Y realmente yo sabía que el Señor estaba alrededor de mí porque pasaban a veces cosas pero yo no tomaba la acción hasta que fue de esa manera. Alguien llegó a un banco donde yo estaba cambiando un cheque de 30,000 pesos, porque ya yo tenía que pagar 1,200,000 pesos. Donde eran los tiempos donde llegaban los viernes, yo tenía miedo de que llegaran los viernes, porque eran los viernes que llegaban la carta de los actos de aguaciles y esas cosas. Y ya tú sabes cómo yo estaba en esa fila, que realmente mucha gente me veía en esos tiempos y me decía, óyeme, a ti te pasa algo, tú estás enfermo, porque cuando tú tienes tantas situaciones que no duermes, tu rostro no es el mismo. Sí. Yo me veía una persona derrotada, me veía una persona con ojera, me veía una persona cansada, una persona que ese rostro feliz, ese rostro de una persona alegre, se había ido de mí. Y entró ese hermano al banco hablando por teléfono. Me parece muy conocido en el banco porque le dejaron un momento hasta que después le dijeron que no podía hablar. Y después me ve y me saluda con mucho afecto. Una persona que éramos amigos. Mi padre de cáncer fue mi mentor de yo poder conocer al Señor. Luis Alcántara, un hombre también de mucha fe. Y él dijo, óyeme, increíble, yo entré derechito para acá y yo hago toda mi diligencia por el autobanco. Y es por algo que yo estoy aquí frente a ti, no sé por qué. Entonces soltó el teléfono y me dijo, era una llamada para que yo estoy preparando, estoy trabajando en un retiro. ¿Tú conoces el retiro de Maú? En ese tiempo era un tiempo que los retiros todavía no estaban aquí muy vigentes, estaba apenas comenzando. Y yo vi, inclusive yo sabía del retiro de Maú porque vi un hombre transformado, amigo muy personal mío, que yo comencé a ver que cambió todo en su Facebook, ponía fotos de su familia, empezó a poner la palabra diaria, y yo lo llamé para saber, eso es algo que también sucede mucho. Y él me dijo, oye, hermano, tú tienes que hacer ese retiro, es una cosa increíble. Y él lo había hecho en Santiago y me estaba buscando ficha en Santiago, pero bueno, yo sabía por eso del retiro. Pero ese amigo me estaba diciendo en ese momento, ¿tú querías retiro? Yo tengo una oportunidad ahora mismo para que tú vayas a retiro. Y yo le dije que no, que yo no tenía tiempo para ir a un retiro en ese tiempo. Cuando él trató de 2 o 3 veces me dijo, y yo le dije que no. Entonces él se marchó. Claro. Pero algo me dijo en mi corazón. El Señor me habló de una manera especial, me dijo, oye, no es que si tú vas a hacer ese retiro, tú necesitas ese retiro, tú tienes que hacer ese retiro. Y yo fui al parqueo y lo llamé a Luis. Oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer ese retiro? Y me dijo, ir a tu casa a buscar la maleta y a la parroquia de Divino Niño para que van a salir a las 3 de la tarde, eran como casi las 2 de la tarde. Y fui a mi casa. También cuando nosotros estamos llenos de problemas, los que más sufren son nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa.
Y yo no me había dado cuenta, pero realmente mi familia estaba viviendo unos momentos muy fuertes. Angustiosos. Cuando llegué a mi casa, que comencé a preparar la maleta, era una época que yo a veces hasta me inventaba salir de la casa para que ellos no me vieran en aire acondicionado. Y mi hijo Orlando, el mediano, desde allá de su habitación con miedo quizás si yo le iba a pelear, porque a Ujú. veces llegaba peleando, me dice, papi, ¿tú te vas de viaje otra vez? Y yo le digo que sí, pero que yo voy para un retiro. Y él ya era también un muchacho que estaba en los caminos del Señor. Y él me dijo, pero a un retiro de la iglesia. ¿Te imaginas por qué hacía esa pregunta? Porque yo no era un hombre que Coño, tenía... ya pensó que él que era sí, hablando mentira que está. sí. Y yo le dije, sí, mi hijo, yo voy para un retiro de la iglesia. Y él dijo, wow, papi, tú necesitabas eso. Y con lágrimas en los ojos. Y eso ahí fue la primera. Nosotros decimos que los retiros comienzan a trabajar desde antes del retiro Sí, contigo. totalmente. Y el Señor ahí me envió un mensaje de cómo yo estaba haciendo con mis hijos. Y, y realmente sentí un gran dolor en mi corazón porque ese wow, papi, tú Sí. necesitabas eso. Eso es Imagino que algo la voz entrecortada. así mismo. Eso es un hijo tuyo que está dando rodillas por ti. Sí. Eh, Así sucedió cuando llamé a mi esposa y le dije que yo iba para un retiro. Ella se cortó la conversación, nada más se escuchó sus sollozos, donde también ella daba gracias al Señor porque había escuchado sus oraciones. Y ya de ahí te cuento que fue una vivencia extraordinaria para mí. Lo que yo viví en ese retiro fue algo diseñado para mí, donde yo recuerdo que yo pregunté a mucha gente si lo que vivió era como yo lo viví, y Ujú. realmente eran cosas diferentes, porque el Señor era un espacio para cada quien, de acuerdo a sus necesidades. El Señor te habla y te recibe en los momentos más difíciles que tú quizás crees que tienes en tu vida. Date una oportunidad, una nueva esperanza de que todo puede ser diferente cuando tú lo aceptas en tu corazón. Y eso sucedió conmigo. Y en ese tramo ya que usted llega al, al retiro, ¿con qué usted encontró? ¿Verdad? No que de detalle porque la gente viva su... Tú sabes que nosotros decimos que lo que más se dice, Pero quemado se queda. pero en su, no que diga lo que pasa, Yo te sino entiendo, yo te puedo decir, claro, su choque de frente. Porque llega un hombre necesitado muy necesitado, y que no sabe qué se va a encontrar en ese retiro porque nunca ha ido a un retiro. que nunca he tenido Tiene experiencia muchas preguntas porque religiosa. imagino que empacando tenía preguntas, saliendo de su casa tenía preguntas, llegó al parqueo de la parroquia, también tenía preguntas, y camino a donde iban también tenía más preguntas. Realmente el retiro, y yo pienso que todos los retiros de la iglesia, todos los retiros espirituales, y- pero más cuando tú no conoces del Señor, es bien retador, porque tú vas a algo desconocido, tú no sabes lo que tú vas a vivir. Eh, y todo lo que está sucediendo, de un principio tú estás pendiente de qué está sucediendo, porque también las personas que no conocen de Dios, cuando está en el camino de quizás poder tener una experiencia, se siente a veces con mucha resistencia a la apertura. Uh-huh, Y no porque no quiera recibir al Señor, sino porque todo es nuevo. uh-huh. No sabe cómo esperarlo. Yo pienso en que en el caso mío, eh, yo creo que el agobio físico, mental que yo tenía, eh, toda esa carga que yo tenía, que me sentía tan pesado, no me hacían pensar en otra cosa que yo lo que quería tener como un espacio de paz. Y en la medida que fui introduciéndome el paso a paso, eh, comencé a ver respuesta en ese sentido. Y así mismo yo me entregué a lo que pudiera suceder con apertura, con algo que era
debido a muerte para mí que yo necesitaba. Y fue realmente, todo lo que sucedió fue como yo sentía que era algo hecho para mí por, por mi necesidad que sentía, ¿no? Y tener un encuentro, un cara a cara con el Señor en esos 3 días fue para mí lo más grande que en mi vida pudo haber pasado, lo más hermoso que cualquier hombre pueda tener. Pasó en ese trajín donde ya te sabe que no puede más, que necesita ayuda. El cuestionar a Dios, tener esa, o él era indiferente, es decir, tenía las situaciones, cómo también le afectó en su desenvolvimiento laboral, imagino que también afectó grandemente su concentración, en su creatividad. Claro. Un hombre creativo, en movimiento, pero también verse también esa vulnerabilidad, que un hombre activo también exhibe fuerza en cierto modo, Claro. y estabilidad emocional, y carácter, y verse en también esa vulnerabilidad interna. ¿Qué tanto le afectó y si cuestionó a Dios? Casi todo lo que pasamos por trecho donde realmente tú te ves afectado en toda la cosa que tú como ser humano quisiera eh, tener seguro. Cuando tú logras hacer, y más cuando tú logras un espacio donde tú estás viviendo tu sueño ideal, va creando las cosas que tú te has dispuesto para tu familia, te sientes que en lo que aprendiste lo está ejerciendo, lo está haciendo bien, De estabilidad que tiene un económica. proyecto, sí, actividad, un crecimiento económico, que los viajes, que ir allí, que no tengo restricción para hacer cosas que quizás antes no podía hacer. Y toda esa apertura, la gente que comienza a desenvolverte, el crecimiento en los proyectos y creaciones de nuevas cosas, mucha gente interesada en hacer cosas contigo. Realmente es algo que tú sientes que está como en el sueño ideal que tú has hecho. Cuando eso realmente comienza a fallar y comienza a irse de tu lado, porque todos sabemos que cuando comenzamos a tener derrota económica, así mismo todo comienza a desaparecer de tu lado. Realmente sí es retador, pero yo no, si tú supieras que yo estaba tan lejos de Dios que quizá yo no pensaba como en Dios para que me ayudara a resolver los problemas. Por eso quizás nunca lo reté de esa manera. Lo que sí quizá en algún momento empecé a verlo como una posibilidad, pero no sabía cómo hacerlo. No sabía que podía sentarme y hablar con él en cualquier lugar. Yo pensaba que para ir a hablar con Dios tenía que ir a la iglesia. Pensaba que para tener un espacio y un encuentro con el Señor tenía que ir a un sacerdote. Todo realmente es un caminar que lleva uno consigo a la otra, pero sí realmente el comenzar a hacer las cosas del Señor y comenzar a ver que si el Señor está en todas partes, que tú puedes tener también un espacio y conversar con Él. Y más cuando ya tú has tenido la experiencia, que la iglesia te recibe, que tu guía espiritual, tu sacerdote te comienza a recibir y tú comienzas a ordenar las cosas, que con la reconciliación, que sobre todo nosotros los emausianos, que nuestra espiritualidad con la Eucaristía, esa, esa posibilidad de poder yo organizar mi vida y poder tener el cuerpo de Cristo fue sumamente maravilloso. ¿Y qué tal, Orlando, cuando usted sale el domingo de ese retiro y va rumbo a su casa? Loco, porque que, ¿Qué? que el vehículo tuviera en el retiro de nosotros, yo sabía que mi madre, mi familia iba a estar en la iglesia, pero yo quería que la guagua de la casa de retiro a la iglesia, si iba a durar 15 o 20 minutos, una hora, que dure 2 minutos, un minuto, porque tenía un gran deseo de abrazar a mi muchacho, de abrazar a mi mujer, de pedirle perdón a mi mujer. Yo me prometí darle valor a ellos, a mi familia. Y quería hacerlo del momento más importante, del momento más rápido que pudiera ser.
el corazón se me agitaba de una forma especial, que yo sabía que mi familia iba hasta allá. Y de verlo allá, nos habían dicho que teníamos que sentarnos, que los abrazos iban a ser para último, pero yo no me aguanté. Yo quería abrazar a mi muchacho y quería abrazar a mi mujer. Y de verdad que ese fue un día sumamente inolvidable. Tú poder venir con nuevas expectativas y tú decirle a tu familia que tú vas a ser un hombre nuevo. Es esperanzador para mí y para ellos. Diferente ese abrazo a todos los abrazos que anteriormente Claro. había dado. Claro. Un manto de plomo menos. Sí. No, realmente yo dejé como 300 kilos allá en la casa de retiro que yo tenía encima de mí. Yo vine livianito porque realmente yo me sentía con muchas situaciones encima y no era que se habían ido, pero ya sabía que había una forma de cómo enfrentarla. Y en ese tramo, porque uno sabe, ¿verdad?, que a veces la gente pudiera pensar que las cosas van a ser diferentes afuera ya después que uno sale del retiro. ¿Qué tal su experiencia luego de este proceso de retiro? Ya viene un lunes que hay que trabajar, ya viene la vida cotidiana. ¿Qué tal esa parte? Bueno, tal como te digo, es si nosotros teníamos esa posibilidad de que tenemos el deseo de salir allá afuera con todo ese ímpetu de darle amor a nuestra familia, de hacer cambio en nuestra vida, pero realmente todo lo que tú dejaste el viernes está igualito todavía. Están los mismos saltos de aguaciles, están la misma deuda, están las mismas situaciones que tú dejaste el viernes. Pero yo diría que, de hecho, a nosotros nos instruyen de una forma también especial al final del retiro. Nos hacen entender esa parte de que tenemos un gran júbilo porque conocimos al Señor, pero realmente las cosas continúan igual. No es que se desaparecieron, pero hay herramientas, hay nuevas posibilidades de cómo enfrentar todas esas cosas. Y yo diría que el Señor te abre la mente de una forma tan maravillosa que tú comienzas a ver cosas que no veía antes. ¿Cómo fue despertar ese lunes? Porque hubieron muchos amaneceres que ustedes tenían incertidumbre. Sí. ¿Qué voy a hacer conmigo? Y como tienen muchos, ¿qué voy a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer con las deudas? ¿Qué esto, lo otro? Pero me imagino que hubo un pequeño punto de inflexión ahí ese lunes. Sí, de hecho, nosotros estábamos en una amenaza de un embargo. Y eso era una de las cosas que me tenía más preocupado porque podía suceder porque no tenía cómo resolverlo. Y yo diría que el Señor nos dio aceptación. El Señor me dio aceptación y me hizo ver que las cosas pueden pasar y que realmente todo va a continuar. Si tenía que perder cosas, bueno, que se perdieran. Pero el hombre antes del retiro quizá no podía ver eso, quizá yo quería luchar por no perder esos estatus, para no perder esas cosas que tenía. Y de hecho yo luché mucho, pero ese fin de semana realmente yo pude recibir esa parte de poder ver las cosas y aceptarlas como son. Y mi esposa, que estaba conmigo en el negocio, ella realmente también lo comenzó a ver así de esa manera porque hay un dicho que cuando un hombre se convierte, realmente la conversión también viene cuando se vive con tu esposa. Y a pesar de que mi esposa estaba en el camino a ver esa posibilidad en mí, mi esposa también se preocupaba mucho ahora más por lo que podía pasar conmigo. Y comenzó esa semana con situaciones igual.
y nosotros enfrentando las cosas como realmente podían, como tenían que pasar, y sucedieron cosas maravillosas. Te voy a dar ese testimonio aquí de ese después de retiro, que realmente el Señor no es que da lotería, ni que da números, ni nada de esas cosas, ni que da loto, pero una herencia eh, de la nada. sí, realmente en ese negocio que yo te digo que yo desarrollo proyectos, yo tenía algunos proyectos que no había podido cerrar con algunos clientes, de que no eran clientes que realmente eran amorosos, no me pagaron. Ya cuando el último día que llegó, el último día del embargo y inminente, iba a ver al día siguiente iba a haber ya un embargo, porque alguien me llamó de allá, dijo que había salido ya del juez de la autorización. Nosotros nos fuimos a la oficina, porque era en la oficina que iba a pasar el embargo. Nos fuimos preparados y llegamos bien temprano. De hecho, esa noche yo dormí algo y me desperté a las 4 de la mañana y me puse a hablar con el Señor. Y de verdad fue un momento de mucha paz. Y yo le decía al Señor que sucediera, ya yo que aceptaba que sucediera lo que tenía que suceder. Y Él me dio mucha paz. Yo me sentí que podía pasar lo que sea. Sentía fuerte, ¿verdad? Sentía una fortaleza increíble. Mi esposa se levantó como a las 6 y me vio en esa actitud de oración. Se puso a orar conmigo y me puso la mano y yo le dije que lo que iba a pasar, que pasara, que yo estaba bien. Entonces ella dijo que también ella estaba entonces bien. Nos fuimos a la oficina y llegando a la oficina alguien me llamó, un familiar de una persona que me debía un dinero, y me dijo que dónde era que quedaba la oficina, que ella iba camino para allá para pagarme ese dinero que me debía esa persona hacía como 5 años. Wow. Y yo, cuando yo cogí esa llamada, yo dije, yo no puedo creer, porque ahí que tú comienzas a ver cómo, yo digo que el Señor no es que da premios, esas cosas, pero abre posibilidades. Y yo no podía creer cómo eso sucedió solo. Realmente sabía que había sucedido por alguna razón. Que no fue base a que no fue base a sus fuerzas. A su yo de Orlando. No, bajo ningún concepto. El Señor estaba obrando ahí de una manera especial. Y llegó la persona y me pagó ese dinero en dólares. Y después que la señora se fue, no había pasado 5 minutos, me llamó un cliente que yo le había cotizado un proyecto hace unos meses. Me dijo que si yo le podía terminar esa casa en una semana, que me podía pagar, dejar todo pago. Me dijo, manda a buscar el cheque, te lo dejo aquí en casa. Y yo tenía en mi almacén esos equipos, así que también con eso pude resolver ese embargo. Exactamente, el dinero exacto para pagar ese. Ni más ni menos. Ni más ni menos, ni un peso más. ¿Cómo no creer en cómo el Señor hace maravilla? Pero yo diría que todo eso cambio de actitud el Señor puso en mi corazón, hace que las cosas realmente sucedan. Porque el Señor está obrando ahí contigo. Yo te digo que en mi vida sucede muchas cosas, más después del camino espiritual que he tenido. Yo, mi crecimiento de la iglesia, me gusta mucho profundizar en la parte espiritual. Y de hecho tenemos un ministerio para trabajar dentro del hermandad con la parte espiritual y de formación. Y el Señor se comunica conmigo de una forma que yo lo puedo sentir, una pequeña cosa. Es maravilloso. Yo te digo, por ejemplo, en una casa de retiro que teníamos un retiro en Jarabacoa, y todo era muy oscuro en la noche. La primera noche uno se despierta y se siente como desubicado. ¿Dónde que yo estoy? No sé si te ha pasado eso. Y yo tenía el deseo de ir al baño, pero no se veía por dónde era que iba a ir, porque estaba todo. Y mi teléfono se abrió. Mi teléfono se abrió y donde lo tenía en una mesita de noche se abrió. Wow. No porque no había ninguna notificación. Y yo fui al baño y el teléfono estaba abierto, con luz. Y después que me acosté, el teléfono se apagó. Yo dije, gracias Señor, porque yo sentí que el Señor me dio esa posibilidad. En un sitio de imprimir planos, estaba imprimiendo unos planos y no encontraba cómo rascarme la espalda, y desesperadamente por rascarme la espalda. Y ya estaba viendo una de las muchachas que trabaja y mira, tú no me puedes rascar la espalda. Pero entró una señora vendiendo una manita de rascar la espalda. Entonces yo digo, esas son cosas que el Señor... Que a veces uno cree, Orlando, precisamente en esos pequeños detalles. A veces uno cree que
Dios tiene que hacer grandes cosas para manifestarse o mostrarse. Y uno, o no le da a uno la posibilidad uno mismo de verle también en las cosas simples. Exacto. Yo lo puedo ver de esa manera. Eso lo hace realmente tú comienzas a verlo cuando tú comienzas a entender que el Señor está en toda parte, a tu lado, está a tu lado todo el tiempo, camina contigo. El Señor está con nosotros ahora mismo en este momento. Por eso lo que está sucediendo con nosotros desde un principio, lo que leímos la lectura, que hicimos oración, son cosas que no las pones tú en el corazón y yo tampoco, realmente lo hace mi Señor. Y cuando tú comienzas a tener una relación con el Señor tan profunda, tú puedes ver tantas cosas maravillosas que el Señor hace con tu vida, de agrado. Cuando tú estás en entrega total al Señor, yo decidí que para yo poder tener una vida íntegra acerca del Señor tenía que estar en constante Eucaristía, yendo a reconciliación y sobre todo... ¿Cuál es, ya que usted mencionó la Eucaristía, qué tan importante es esa Eucaristía diaria del que tenga la posibilidad y la necesidad de ir a Eucaristía diaria o cada vez que tenga la oportunidad busque la manera de ir? ¿Qué tanto le ayuda a usted la Eucaristía? Es como si yo volviera... Cuando yo recibo el cuerpo de Cristo, yo siento que tengo al Señor dentro de mí. Y yo siento que si hay una relación de amor entre él y yo. Yo siento que recibo su espiritualidad. Yo siento que es mi sostén para yo ser un hombre de fe. Cuando entonces voy y la tomo al día siguiente, o si no puedo, a la semana, es como reforzando todo el tiempo esa parte de esa relación y de mi vida cristiana, de mi vida de fe, que la sostiene a través de la Eucaristía, de tener en mí el cuerpo de Cristo, a través de la Eucaristía. Es una relación de sostén, de sostenibilidad, de tener su espíritu dentro, que tú puedas tener esa posibilidad siempre. Y sobre todo de mantenerte cerca de la fe. Todos nosotros los católicos debemos de hacer, ya que no se puede hacer vía diaria por todas las cosas que tenemos, pero yo conozco gente que la hace, que la puede hacer, pero los que tenemos trabajo, los que tenemos de viaje, mientras más la podamos hacer siempre mejor. Yo sé de amigos que cuando llegan a un sitio en otro país, yo creo que busco una parroquia. Tenemos que buscar una parroquia porque realmente lo necesitan, porque se necesitan cerca del Señor, se sienten mal cuando realmente no están en esa posibilidad. Después que ya viene ese cambio de dirección, que ya hay otro Orlando, un Orlando de menos yo, del menos del estatus, ya el estatus ya pasa a un segundo plano, que no importa, que ya ahora Orlando deja de frecuentar a sitios que iba, que ya va dejando algunas amistades que tal vez no eran las ideales en el momento, que ya hay un Orlando que deja de hacer negocios que iba a hacer, que ya no lo va a hacer, porque tal vez no le conviene o no, diferentes situaciones. Que sus amigos ya no lo ven igual. Hay muchos problemas. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué tal ese match con los amigos que ahora Orlando no quiere ir a tomar tal sitio? Orlando, Bueno, mira, déjame decirte que yo tenía un grupo de amigos que estuvimos trabajando hace un tiempo juntos y hacíamos vida casi semanal en varios días, frecuentábamos lugares y era un grupo de tomar trago, ¿no? Sí. Después que yo tuve esa posibilidad, el Señor también me abrió la manera, de una manera muy especial, de que yo podía en mi tiempo libre también seguir formándome, quizás hacia otra carrera, que ahí fue que decidí estudiar Derecho. Entonces yo también vi como bueno que yo pudiera ocupar los tiempos libres para no tener la posibilidad de volver otra vez a lo que hacía antes. Pero los amigos no aceptan eso. Los amigos me llamaban todos los días.
mira, estamos en tal sitio, y cuando yo le decía que no podía, se ponían bravos conmigo, pero seguían en eso, ellos lucharon mucho detrás de mí, pero yo sí le decía, sí, vamos a juntarnos, pero el sábado. Yo ahora estoy disponible los sábados, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo, viejo? No vamos a juntar los martes, los jueves, martes divino, vamos para llevarnos a Jubilé, que sí o qué. Pero después ellos entendieron que realmente yo había decidido hacer el cambio en mi vida, pero fue un tiempo de... Y algunos sábados que usted le dice, no, hoy no puedo porque estoy en tal sitio, un retiro. Ellos se molestaban porque yo le dije a partir de ese tiempo también que los sábados y los domingos eran de mi familia. Porque antes también yo comprometía su tiempo de ellos. Y también yo ya decía ya que eso no era negocio. El día sábado y domingo eran de mi familia completamente. Y yo así lo hice a partir de ese tiempo. Pero sí, buscaba la manera. Entonces también yo empecé a variar las cosas. Preparé un lugar en mi casa para hacer un barbecue, para entonces llamarlo a mi casa, que vinieran. Entonces ahí sí nos juntaban y hacíamos carne, tomaban un traguito, pero ya no visitando los sitios que frecuentaban, ¿no? Y fueron entendiendo, pero fue una pelea de verdad. Y también una palabra viva para ellos. Claro, ahora... de hecho yo me propuse que todos pudieran tener experiencia y casi, me falta uno todavía, pero casi todo. Está a tiempo, ¿eh? Sí, hey, él sabe quién es. Tú sabes que tú vas a ver esta entrevista, mírame aquí, ven. Él sabe. Acepta la invitación, acéptala. Este año, acepta la invitación que te hace tu amigo. Tu amigo no, el Señor te espera. Así mismo es. Por ti y te llama por tu nombre. Hazle caso, Orlando, para que tú veas. Orlando, pero uno se va sintiendo también diferente. Y también el demonio no le gusta lo que ve. Sí, también hay entonces, usted es un hombre inteligente, sabio, pero también dice el demonio, ven acá, este matrimonio se arregló, se te va por desbaratar fácilmente, que se desbarataba rápido. Y seguramente manda también tentaciones, sí. Provocaciones. Vamos a tentarlo por aquí, vamos a tentarlo por allí. Un hombre, vamos a ver si se sale del carril. ¿Cómo cambia el pensamiento ya de un hombre que es exitoso dentro de lo que hace, pero que sigue siendo exitoso, pero con una pizca de que ha conocido el amor? Sí. Realmente cuando tú comienzas a hacer cambio en tu vida, que comienzas a salir de los espacios, porque lo que pasa es que no estoy en los lugares a tomar trago y eso también se facilitaba para otras cosas. Pero ya tú no vas a los lugares a tomar trago, ya por ahí tú vas deduciendo, pero quedan secuelas de gente que tú conociste, gente que te llaman, que mira, que hay esta actividad, que ven para acá, que hay esta cosa. Siempre, tal como tú dices, hay una manera de cómo, con nosotros le decimos colita, siempre está viendo cómo ponerte tu caramelito para que tú realmente falles. Y si tú fallas, te lo dice. Tú ves, tú no eres católico nada, tú no eres cristiano nada. Te jodí. Hey. Tú eres un pecador. Y se burla. Sí, se burla de ti. Pero realmente, yo tal como te dije, sí, yo comencé a cambiar también el sistema de vida, también mío y de mi esposa, fue que también comenzamos a compartir con amigos también de la iglesia. Hicimos grupos de gente de la iglesia, donde salíamos en conjunto, hacíamos ya más actividades de cosas de familiares, viajes juntos. Entonces, ya esa posibilidad de comenzar a cerrarse. Porque también, tal como te dije, cuando yo dije al Señor que yo quería servirle, yo el Señor lo tomó de buen serio y me ha involucrado en muchas cosas en todo este tiempo, en compromiso, ¿no? Entonces, casi todo el tiempo estoy en compromiso del Señor y produciendo cosas para el Señor. Realmente, mucha gente dice Orlando Maú, porque donde quiera, en mi oficina hay muchas cosas que realmente tienen que ver con Maú. En mi computadora hay carpetas que son de Maú, porque vivo haciendo cosas nuevas, está el movimiento conectado de nosotros, que es parte espiritual. Y eso yo lo hago de una manera tan... me gusta servir al Señor y producir cosas para el Señor. El Señor pone cosas en mí increíblemente para que yo me mantenga realmente sirviéndole. Se evalúa más los negocios, los proyectos, a la hora de tomar la decisión de que llega alguien con algún proyecto, alguna propuesta. Sí. Se sopesa más. Se sopesa más, claro.
Cónchale, ¿a qué que se pueda decir? Que usted tenga una experiencia que haya podido decir no, Sí, porque... sí, sí, realmente hay negocios que me ofrecieron y quizás yo fui tentado por alguno de ellos de estar en algún negocio que el procedimiento no era adecuado. Ujú. Y estando en el proceso de poder tener ese proyecto que tú dices, oye, aquí yo me voy a parar. Aquí, aquí me Sí. arreglo. Pero realmente yo sí decidí que sí, pero después en el camino Ujú, yo sabía que no era íntegro, que él no estaba de acuerdo con mi nueva vida, que yo pensaba cómo yo le voy a contestar después a mi hijo si sucede cualquier cosa. Y decidí, sabiendo que había muchas posibilidades, porque era un sistema que iban a tener una oportunidad sin ujú, tener que hacer muchas cosas. Y yo dije que me salía de negocio que no quería estar. Era por vía de mi compañía, se ujú. pusieron muy molestos, pero realmente yo decidí salir. Y fue una revelación increíble. Yo estaba pensando nada más en ese proyecto. Estaba todo preparando mi mente nada más en ese proyecto, pero un día el Señor puso en mi corazón que soltara eso, porque yo en mis oraciones le decía al Señor, mira, si tú crees que esto no me conviene, quítalo de mi vida. Y así pasó un día, me levanté y pensé, Dios puso en mi corazón que no era íntegro y que no era bueno para mí, que saliera rápido de eso. Y así lo hice. Y fue lo mejor que pudo pasar, porque realmente después eso trajo muchos problemas a las personas que Ujú. quedaron. Sí. ¿Qué tal Orlando, el esposo? Ya cómo ve eh, eh, el ser esposo después de la experiencia, ya después de ya un tramo, ¿cómo ve la parte de esposo y padre? Eh, Después que usted llega de retiro, que pasó un tiempo, ¿cómo va ese trato? bueno, recuerda que yo te decía que yo era un hombre que estaba mucho tiempo en la calle Ujú, y no le dedicaba el tiempo al 100% a mi familia, e inclusive a mi esposa. Ella también sufría mucha de esa parte, ¿no? Mi esposa siempre estaba con miedo de que sucedieran cosas, ujú, de que yo estuviera en cosas no adecuadas. Y yo te dije que cuando yo salí del retiro, yo dije que yo iba a darle mucho valor a mi familia y comencé haciendo las cosas necesarias para eso, pidiéndole primero perdón a cada uno de ellos, tratando de poder lograr con mi nuevo cambio y mi forma de ser y con hechos y acciones realmente verdaderas de corazón, de que realmente en mi vida hay un cambio, de que realmente yo era otro hombre. Porque cuando tú has sido un hombre que ha dañado mucho una relación, ujú. por más que tú prometas realmente, a veces no te creen, porque pueden que crean que quizás tú vas a volver a hacer lo mismo. Por eso digo yo que con verdaderas acciones, realmente tu familia entonces después comienza a creer. Yo, como te dije, darle mucho valor a cada uno, dedicarle el tiempo necesario, compartir más con ellos a solas, que mi esposa hablaba de eso. Ellos necesitan tener su momento contigo. Eh, También hacer las cosas que quizá realmente no concedíamos con ella. Tener espacio de conversación. Siempre en una pareja, cuando hay esa posibilidad, eso ayuda mucho a que la pareja pueda siempre encontrarse en un punto Esa y confianza. continuar. Pero sobre todo yo diría que cuando tú tienes un cambio en tu vida, si tú realmente tienes acciones verdaderas y lo demuestras a tus seres queridos, realmente ellos comienzan a confiar en ti, de que realmente el Señor ha trabajado en una nueva persona en ti. ¿Qué le puede, ya entrando en la parte final, ya estamos en la parte final, ¿qué le puede decir Orlando? Una persona que tal vez tenga las mismas situaciones que usted que esté viendo la entrevista, que tenga un matrimonio tambaleado por malas decisiones, por diferentes situaciones que tal vez iguales o parecidas a las que usted ha tenido. ¿Qué le puede decir Orlando? Yo diría que en la pareja, ¿no?
hay muchas altas y bajas. Es muy difícil que un matrimonio comience desde el principio, todo color de rosa y termine así. A la medida que el matrimonio crece, hay muchos cambios de escenario, cuando los hijos van creciendo, cuando son pequeños, cuando ya comienzan a hacerse adultos que se van. Todos son tiempos diferentes. Cuando una pareja tiene la posibilidad de conversar, si nunca se cierra esa posibilidad de que haya un espacio donde se puedan decir las cosas tal como son, realmente eso puede afectar mucho el matrimonio. A veces nosotros los hombres nos cerramos mucho y a veces no hacemos nuestras propias conversaciones de cómo deben ser las cosas. Y cuando tú realmente piensas por ti, cuando tú realmente piensas que las cosas deben de ser como tu ideal y no abre una pequeña parte de que también pueden tener los zapatos de la otra persona, realmente también eso afectaría mucho cualquier relación. Yo invito a esos hermanos que nos están escuchando de que si su pareja llegó un momento que están viviendo en el mismo hogar y es como si estuvieran lejos, es como si estuvieran compartiendo el techo, es un momento de que se detenga a pensar qué está sucediendo y que vayan a la mesa de la posibilidad de compartir y de hablar de las cosas tal como son, pero sobre todo siempre poniendo al Señor por delante. ¿Cómo definiría en una palabra a su esposa? Mi esposa es una hija de Jesús, fiel, amorosa. En una sola palabra. ¿Era una? ¿Sus hijos? Mis hijos son maravillosos. Si tuviera a Dios de frente, ¿qué le diría? Te amo con todo mi corazón, toda mi alma. Si tendría la oportunidad de escoger la misma vida, ¿la tomaría? Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de ha sido un caminar, como todo, altas y bajas, pero al final lo que he creado de familia, la persona que me ha acompañado durante todo este tiempo, desde el momento en que conocí al Señor, todo para mí ha sido magnífico. Y sé que quizá no tengo cosas que quizá pensé en algún tiempo como meta y como sueño, pero que todo lo que me ha dado el Señor ha sido maravilloso. Y ya la última pregunta. Y a ese que nos ve que tal vez no tiene esperanza, que está cansado, que está agobiado de todo, ¿qué palabra usted le diría o qué mensaje usted pondría para que no solamente él, sino todo el país viera? Que crea en Cristo. Gracias, Orlando, por aceptar la invitación y que el Señor le siga ayudando en su ministerio. Gracias. Le pido que rece por el podcast, por mi familia, por mí, para seguir teniendo encuentros como el de usted. Gracias. Agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo y también con tus oyentes y tu hermano que te siguen por este espacio tan hermoso. Tal como me dijiste de un principio, así lo he sentido. Es un espacio de hombre, de mostrar realmente lo que el Señor ha hecho en su vida, igual como lo ha hecho contigo. Sigue cultivando todo esto que es hermoso, de poder representar, venir a tu espacio a hablar de lo maravilloso que es el Señor en nuestra vida. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por seguir suscríbanse, compartan, denle la campanita para que gente pueda encontrarse con estos testimonios y ver que Dios no se desdice, que es fiel a tiempo y a destiempo y siempre llega en el momento exacto, ni antes ni después, sino justo a tiempo. Nos vemos en una próxima y nadie sabe quién tendremos en otro encuentro.